Hola a todos, mi nombre es María Elizabeth Ramos y en compañía de mi compañera Ivana Díaz vamos a hablar sobre los bienes inmateriales y en ese mismo sentido sobre el corpus mysticum y corpus mechanicum. Ahora, los bienes inmateriales son aquellos activos intangibles, es decir, aquellos que no tienen forma pero sí valor. En este mismo sentido, el Código Civil en su artículo 653 los define como meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Adicionalmente, en su artículo 664 se establece que las cosas incorporables son derechos reales o personales. Nosotras en esta exposición quisimos traer a colación el libro llamado Bienes del doctor Francisco Ternera Barrios, en donde él hace una aclaración y dice que los bienes incorporales son creaciones de la mente humana que mediante los medios adecuados se hacen susceptibles y utilizables en las relaciones sociales. En ese mismo sentido, él hace una clasificación de los bienes incorporales y empieza por la prestación. Y esta es una actividad del hombre y es como un derecho personal o de crédito. Tiene tres elementos importantes: uno es el de dar, el otro es el de hacer y el otro es el de no hacer algo. Un ejemplo de esto se podría ver reflejado al transferir el dominio de una marca. Ahí se vería reflejado el de dar. Otro es el de decorar un auditorio. Ahí se estaría haciendo prestación de hacer. Y no arrendar durante un plazo un local podría ser el de no hacer algo. La segunda clasificación que él hace es los derechos de autor. Y esta se compone de obras literarias, artísticas y científicas. Él define los derechos de autor como obras de ingenio referidas a las artes y a las ciencias, y según el artículo 671 de nuestro Código Civil, dichas obras deben ser protegidas. Asimismo, él hace otra clasificación que es el de incorporales industriales y las define como bienes industriales y que a estos se les reconoce un derecho patrimonial, es decir, el de propiedad intelectual, pero que en algunos casos se le puede reconocer un derecho moral o incluso extrapatrimonial. Y ahí se vería reflejado el que es inalienable e inembargable de estas propiedades industriales. Él también hace una subdivisión y empieza por los signos distintivos. Y estos son los bienes que identifican al empresario, los cuales se les pueden ofrecer un reconocimiento económico y que dichos signos son los que se le presentan al público. La segunda se llama marcas, que ya varios grupos lo han nombrado, y este es un signo que diferencia los productos y servicios del mercado. Está compuesto por figuras simbólicas, gráficos, logotipos, etc. El tercer subtema es los lemas comerciales y este es el complemento de la marca. Está compuesto por una frase corta y que sea muy llamativa. El cuarto es el nombre comercial y está compuesto por el nombre y apellido de una persona natural. El quinto es el nombre de dominio en Internet, que podría ser yahoo.com, gmail.com, etc. Y el último son indicaciones geográficas y estas están constituidas por un nombre, expresión o imagen, o bien podría ser un signo que le designe a un país, región o un lugar determinado. Por último, él hace una clasificación y las llama nuevas creaciones, y en estas se ven inmersas las invenciones patentables, que es una creación humana para el bienestar del hombre, y los diseños industriales.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre los derechos de autor, como una clasificación de los bienes inmateriales. En la doctrina se ha alcanzado cierta unanimidad en cuanto a la caracterización del derecho de autor, indicándose que este es un derecho de propiedad que tiene como característica especial el hecho de que su objeto es un inmaterial, pero manteniéndose en todas las demás atribuciones, tanto propias como jurídicas, que la palabra propiedad permite inferir. Este derecho tiene como objeto la creación intelectual de una persona o un grupo de personas expresada en algo tangible, que es lo que se conoce como obra, producto del intelecto del ser humano, por lo que está dotada de su propia percepción del mundo y de su creatividad. Además, se protege dentro de los derechos de autor a la obra que tenga un componente científico, artístico o literario, es decir, cultural. Ahora, se debe tener en cuenta que los derechos de autor, especialmente en lo que a la propiedad respecta, operan de distintas formas en ciertos aspectos para los bienes corporales usuales. Que la comprensión de estas diferencias es precisamente lo que permite un adecuado entendimiento de esta categoría del derecho. Una de las principales diferencias se puede evidenciar claramente en la protección que tiene el soporte material sobre el cual está incorporado la obra, por un lado, y la obra en sí misma. Pues mientras el primero estará protegido por el derecho de propiedad, entendiendo que, en general, se desprende de la obra para que sea esta la que quede protegida por el derecho de autor como bien inmaterial. En este sentido, debe entenderse que el corpus mysticum es la materialización de la idea en una obra, cosa necesaria para obtener la protección, pues los derechos de autor no protegen las ideas en sí mismas, sino aquellas que se encuentran plasmadas en un soporte material perceptible por los sentidos. Por otro lado, el corpus mechanicum es meramente el soporte sobre el cual la idea se está plasmando. Este juega un papel secundario para la obra y su protección está por las prerrogativas generales para cualquier tipo de propiedad, con las limitaciones impuestas, claro está, por los derechos de autor. Pueden darse situaciones de conflicto, de tensión entre los titulares del derecho de autor, que pueden ser el autor o sus herederos, y los propietarios del soporte que contiene la obra. Esas tensiones o conflictos usualmente se hacen más patentes en aquellas obras en que el ejemplar o soporte tiene un alto valor intrínseco, bien por la dificultad de su realización o bien por la individualidad de esta. Un ejemplo de corpus mysticum y corpus mechanicum sería un libro, una novela escrita, sería el corpus mysticum, y el corpus mechanicum sería el libro en que ésta se publica, se lee y se vende. Ahora, el término derecho de autor en nuestra tradición jurídica comprende dos categorías diferentes de derechos. Unos son los morales y otros son los patrimoniales. Los morales se refieren, en palabras de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a la tutela del autor como su creador y la defensa de su producción como entidad propia. Y los derechos patrimoniales se refieren a la explotación económica que de la obra puede derivarse. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya sido de gran ayuda y que les haya gustado mucho el tema. Hasta luego.